19 horas, día jueves, nuestro día de oración, nuestro día que hemos destinado para buscar del Señor de una manera especial. Esperamos que te hayas podido hacer tiempo para buscar de Dios. Y ahora lo que vamos a hacer es adorarle, vamos a adorar al Señor, vamos a declarar su misericordia, su libertad sobre nuestras vidas. Ya ahora trata de quedarte ahí sentadito, porque como decimos siempre, la reunión la hacemos juntos. Vos ahí en tu casa y nosotros también en la nuestra. Todavía estamos aquí en nuestro lugar, no recluidos, estamos aquí fortalecidos, fortaleciéndonos todavía, buscando su presencia. Así que en esta tarde, antes de comenzar con una canción para adorar al Señor y para declarar lo que el Señor es en nosotros, quiero recordarte nuestro WhatsApp por donde vos podés dejarnos tu pedido de oración. Es el 11 33 27 16 52. Y algo más, abrí tu grupo de Facebook para que tus contactos puedan también verlo. Tenemos noticias de muchos hermanos, de muchos amigos, de gente que está viéndonos en diferentes lugares de nuestras provincias, en otras ciudades. Así que sé vos el canal de bendición ahora. No es YouTube, no es Facebook, sos vos, y es a través del Espíritu Santo que Dios va a bendecir a esas personas. Te recuerdo el WhatsApp para que nos dejes tus comentarios y también tus pedidos de oración. 11 33 27 16 52. ¿Y qué tal si comenzamos cantando Él es mi paz, Matías? Vamos a declarar la paz del Señor sobre nuestras vidas. Ahora el Señor se aquieta nuestro corazón y encuentra calma nuestra vida, Señor, cuando estamos en tu presencia, cuando podemos venir a ti buscándote de todo nuestro corazón. Buscándote a ti, Señor, buscando tu rostro, deseando que tu Espíritu Santo tome el control en nuestra vida, se pueda calibrar nuestra mente en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, que tu presencia venga sobre cada hogar, sobre el lugar donde mis hermanos en este momento están, allí en su casa haya libertad. Tenemos cielos abiertos, Señor, y tenemos más que eso, tenemos libre acceso a tu presencia. Libres podemos ir a tu presencia para buscarte, para adorarte, y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Yo ato y reprendo toda obra del enemigo, todo aquello que el diablo, Señor, ha estado haciendo, toda operación demoníaca en los barrios, en las ciudades, aún en las provincias, todo espíritu de muerte, Señor, que ha sido desatado a través de este virus y otras cosas que el enemigo está tomando ocasión, Señor. Te pedimos que en esta hora tu presencia traiga libertad. Reprendo, Señor, toda contienda en los hogares, todo aquello que se haya levantado, Señor, por miembros de nuestra familia, por nosotros mismos, todo mal entredicho, mal entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos la paz de Cristo sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa también. Él es mi paz, ha quebrado todos mis temores. Él es mi paz. Temores.
aquietar nuestro corazón, para traer, Señor, paz a nuestra mente, paz, Señor, en nuestros pensamientos que muchas veces se ven alborotados, afectados por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero cuando vamos a tu palabra, Señor, dice que tu Espíritu es el que infunde en nosotros paz. Jesús dijo: yo les voy a dar una paz que no es la que puede dar el mundo. Es una paz totalmente diferente. Es esa paz que nos acompaña, que está en nosotros, que está en nuestro interior, aunque estemos pasando por momentos de dificultad, por momentos difíciles. Esa paz no se altera porque viene de ti, Señor, viene de ti. Que tu Espíritu en esta tarde venga sobre nuestras vidas y venga, Señor, con esa paz sobrenatural, esa que hemos creído y que ya hemos experimentado. Pero si hay alguien en este momento que nos está mirando, que está participando, Señor, de la reunión y se siente con su corazón apesadumbrado, con su corazón inquieto, con ese nerviosismo que a veces notamos en nosotros, yo te pido que en esta hora, allí donde estás, Señor, allí donde está mi amigo, mi amiga, donde están nuestros hermanos, tu Espíritu Santo entra. Tú eres el que va, Señor. Es como aquel momento, amigo querido. Cerrá tus ojos en esta hora, pero yo quiero contarte algo. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó y sus discípulos estaban reunidos todavía sin saber bien qué había ocurrido con el Maestro. Solo había algunas noticias de algunas personas que habían visto que la tumba estaba vacía. Otros decían: sí, el Señor ha resucitado, pero sus discípulos todavía no tenían la confirmación de eso. ¿Sabes qué dice la palabra? Que en ese momento, mientras ellos estaban reunidos, Jesús se puso en medio de ellos, no golpeó la puerta, sino que pasó por entre medio de ellos. Y el saludo del Señor, para ese momento de tanta dificultad para ellos, el saludo de Jesús no fue otro que decirles: paz para ustedes. En esta hora, recibid la paz del Señor. Recibid la paz del Señor que está en tu casa, de Jesús que está en tu casa, de Jesús que ha ido a tu casa porque has clamado, porque lo has llamado. En esta tarde estamos haciendo eso, estamos creyendo y sabiendo que el Señor está en nuestra casa, que no estamos solos, que no estamos, Señor, desvalidos, sino que nosotros estamos confiados. Tu paz está en nosotros. Claro que el enemigo muchas veces viene para perturbar, Señor, con pensamientos, con situaciones. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que haya venido, toda opresión sobre los hogares, toda opresión sobre las mentes. Y sopla, Espíritu de Dios, ahora. Sopla ahora, Señor, sopla sobre nuestras vidas y trae de tu paz. La recibimos. Decí conmigo: yo recibo de tu paz en esta tarde. Recibo de ti, Señor. Sopla sobre mi vida. Sopla sobre mi mente. Calíbrame, Señor. Calíbrame con tu Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús. Él cuida de nosotros. Oh Jesús, tú cuidas de mí. Eres mi paz.
toda mi ansiedad, echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, tú eres mi paz. Él es mi paz. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es que podemos adorar al Señor en esta tarde y hacerlo juntos. Te pedimos que nos dejes tus comentarios también a través de Facebook y vamos a alabar al Señor. ¿Qué les parece? En esta tarde, ya día 4 de junio, 4 del mes 6, y nos encuentra aquí alabando al Señor, así que prepárate, vamos, ya le hemos declarado y hemos recibido la paz del Señor, esa paz que nos hace libres para poder alabarle, Corre las cosas en tu casa para que podamos alabar juntos en este momento. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido en abundancia, vivo yo, nada me faltará. Por ti, he sido bendecido.
amor, cuando yo soy, es Jesús, su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Dale gloria al Señor, dale toda la gloria a Dios. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús, vamos a decir juntos. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Recordá el número de WhatsApp, ahí está, lo tenemos siempre anotado en nuestra página en Facebook, pero si no es el 11 33 27 16 52. Ahí podés dejarnos tu pedido de oración, tus comentarios. Algunos nos han dejado testimonio, qué bueno, de que han pedido oración y el Señor ha respondido. Amén. Muchos con trabajo, algunos por cuestiones de salud. Así que estamos orando. Quiero decirte que inmediatamente nos llegan a nosotros esos pedidos y estamos orando junto a un grupo de hermanos de nuestra iglesia. Por eso queremos que cuando recibas el milagro, recibas aquello que estás pidiendo, nos lo transmitas. Así nosotros podemos también gozarnos con vos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos algunas formas para poder ofrendar en estos días. Vos sabés que también está todo lo que yo te estoy diciendo, siempre aparece en la semana en los anuncios de Facebook. Tenemos la cuenta bancaria a través de la cual podemos ofrendar, que es Unión de las Asambleas de Dios. Ahí te dice, en ese anuncio, te dice la manera que podés hacerlo, si vos tenés una cuenta bancaria. Si es por tarjeta, podés hacerlo también a través de Mercado Pago. Así que lo único que te pedimos es que vos especifiques, como te pide allí también en la cuenta, de qué se trata esa ofrenda, porque nosotros ofrendamos para la tarea de la iglesia, pero también ofrendamos hacia los misioneros, o si estás haciendo tu pago por el IBL, por el instituto, que vos puedas especificarlo, es lo único que te pedimos. Y si quizás vos decís, pero yo no puedo hacer nada de eso porque no tengo la manera, no estoy en ese sistema para poder transferir, bueno, anda haciendo como hacemos nosotros. Aquí está nuestro alfolí. Nosotros hacemos nuestra ofrenda, ponemos nuestra ofrenda cada vez que oramos y tenemos reunión y la hacemos llegar a la iglesia. Si vos participás de algún racimo, habla con tu líder, te va a saber guiar cómo poder hacer para que eso llegue. Porque no nos detiene nada, no nos detiene este momento difícil. Nosotros hemos experimentado, sabemos que Dios nos bendice, que el Señor, aún en medio de estas situaciones difíciles, es el que provee, es el que multiplica, es el que hace que nosotros abramos nuestra heladera y de repente las cosas sigan estando, manteniéndose allí, o Dios multiplicando alimentos, multiplicando recursos. Dios es fiel. Por eso es que nosotros seguimos dándole al Señor, ¿sí? No nos retenemos, sino que nosotros damos, somos generosos. Así que ten en cuenta esas dos formas que tenemos
para poder darle a Dios nuestras ofrendas. Algo más, hoy hemos tenido nuestro día de oración y mañana vamos a tener un nuevo desafío para los niños a través del Chiqui Sonrisa. Les decimos a los papás que se tomen un momentito, así como les damos, digo yo, ya mis hijos son grandes, pero como yo veo que a los pequeñitos, los papás le dan el celular para entretenerlos un ratito, bueno, poneles en la página de Facebook o en YouTube cuando se suba, para que ellos puedan estar participando de los desafíos y de las clases que los maestros también están haciendo y compartiendo con ustedes. Muy bien, ¿adoramos o oramos por las ofrendas? ¿Qué me dicen? Oramos por la ofrenda. Ya aprovechamos que hemos dicho de la ofrenda. Gloria al Señor. ¿Saben? Hay milagros que son hasta, diríamos que nos sacan una sonrisa, ¿no? Hay gente que con esto del cambio de clima, que hubo que sacar cosas del año pasado de invierno, porque todavía estábamos con las cosas de verano, y ahí revisando entre las cosas, este ha sido un testimonio en nuestra casa. Revisando entre el saco y las cosas que tenía, se encontró con dinero. Claro, pero que entre ese dinero no era mucho lo que había billetes de 5 pesos. Y bueno, ya eso nos quedan de recuerdo, menos mal que no eran muchos. Pero veo que a veces pasa, y en muchas oportunidades ha pasado así. ¿Cuántos hermanos nos han dicho, el Señor ponía en mi corazón que vaya y me fije allá, que tenía no sé qué cosa, y ahí apareció un billetito que nos... Otra de nuestras jóvenes de la iglesia nos decía que había perdido, se le había roto su billetera, y de repente cuando encontró una billetera que tenía ahí, que no era de las más que le gustaba, encontró que había dinero. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora vamos a andar buscando por todos los rincones. Pero el Señor no solamente hace la obra con dinero, como decíamos hace instantes, ¿no? Dios nos está guardando, nos está bendiciendo, está guardando nuestra salud, está bendiciéndonos para que no tengamos que andar gastando en remedios, en medicación y cuántas cosas más el Señor está haciendo. Así que quisiéramos orar en este momento, y especialmente si vos estás pasando por un momento difícil, si vos estás sin trabajo, quiero decirte que también hay testimonios de que Dios está en este momento respondiendo con trabajo. Así que eso lo hace el Señor. Queremos que vos pongas tu fe, tu confianza, que Dios es el que va a obrar en tu vida. Y que tengas también la tranquilidad de que si vos siempre fuiste una persona generosa, el Señor no se olvida de eso. Si vos siempre fuiste una persona comprometida con Dios en todo lo que requiere ser comprometido con el Señor, Dios no olvida esas cosas. Así que este es el momento de declarar la bendición de Dios sobre la ofrenda. Poné tu ofrenda ahí en tu mano, tenela vos, y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde que tú bendigas esta ofrenda que vamos a estar compartiendo en nosotros, en nuestra casa, junto con nuestros hermanos. Cada uno de ellos, Señor, sabe cuál es la necesidad, pero más que nada la sabes tú. Tú sabes cuál es nuestra necesidad, sabes lo que necesitamos a la perfección. Así que confiamos en ti, que tú vas a multiplicar, que vas a bendecir. Reprendemos todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza. Señor, y nosotros nos declaramos, como cantábamos hace instante, por ti, Señor, hemos sido bendecidos. Así que confiamos en ti. Al momento de dar, Señor, que no lo hagamos con tristeza, sino con alegría, como dice tu palabra, porque tú amas al dador alegre. ¿Quién es aquel que se alegra? Aquel que sabe que Dios es el que responde por nosotros. El mejor garante que tenemos eres tú, Señor. Bendice a mis hermanos, que haya buenas noticias respecto de trabajo, que sigan habiendo buenas noticias, porque ya hay testimonio de eso. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos al Señor, usamos nuestro ofrendero. ¿Quién rompe el poder? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
es sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Ese es sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ese es sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Como extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo, te extraño a ti, mi paz. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo algo de ti. Oh.
brazos de mi Padre. Voy a volver a la casa de mi Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Señor, no, nada se compara, Señor, a estar en tus brazos. Señor, a que estés con nosotros, a que nos hables. Señor, ese momento de intimidad, Señor, con vos. Señor, donde vos nos hablás. Señor, donde vos te ocupás, Señor, de lo que hay en nuestro corazón. Señor, donde es tan sencillo rendirse, Señor. Señor, ese es el lugar al que nosotros queremos pertenecer, Señor. Este es mi deseo.
haz tu obra en mí. Vamos a decir juntos: rindo mi ser, mi corazón. Compartimos la palabra ya. Y vengo, como cambio, me cruzo delante de la cámara, como haciendo lo que no hay que hacer. Bueno. Pero contá porque si no pasás por arriba... No, tengo que pasar por arriba de la cama. Para la intimidad, esto es nuestra habitación matrimonial. Lo que pasa es que tenemos el internet cerquita, es el único lugar. Por ahí, conexión. Claro, podemos hacer la cocina, pero no llega. En el living, que es más lindo. Claro, pero... tampoco, no llega el internet y así todo se nos corta bastante porque, claro, estamos saturados. A esta hora, sobre todo a las 7 de la tarde, sí. Es como que todo el mundo está llamando, todo el mundo, y se complica. Por eso vemos inclusive que, por ejemplo, tenemos tanta cantidad de gente enganchada o viendo, y después te bajan 10, ¿no? Bajan 10, claro, se les corta, tienen que reiniciar todo. Realmente hay una demanda muy grande y no hay manera de mejorarlo. Hemos llamado a nuestra empresa de cable y no atienden directamente, ¿no? Están atacados, ya no quieren saber más nada de nadie. No pueden responder ni dar respuestas a nadie. Podemos hacer un vivo a las 3 de la mañana. Claro, ahora capaz que no sé si solamente están los adolescentes. No sé si nos van a ver. Sí. Online. No sé si nos van a ver. No creo. No creo. Bueno, ya tenemos prontito el locro, así que vaya preparándose. Vamos a conseguir una olla más del anexo de Avellaneda. Nos dijo el pastor de allá que tenemos una olla, así que vamos a tener no vamos a duplicar la cantidad de porciones, pero vamos a tener una gran mejora
con respecto a esto, así que vaya encargando con tiempo, ¿sí? Y otra cosa, si va a encargar 4, ese es el problema que nos daba tanta lástima. Gente que encargó 3 porciones, pero cuando llegaba decía, no, necesito 4, 5. No, ya no lo podemos dar. Encargue lo que va a pedir, porque si usted después aumenta, no tenemos manera de complacerlo, ¿sí? No tenemos manera. Así que, bueno, ya nos estamos preparando entonces también en 2 fines de semana. El 7, este domingo, no, el otro fin de semana, creo que 14, tenemos la Cena del Señor, así que vayamos preparándonos para participar también otra vez con la familia. Esta vez viene muy entradita en el mes. También el 20 de junio es el día del aniversario de Avellaneda, como recordará, todos los años íbamos hasta allá a compartir con los hermanos, y de hecho los hermanos están mirando de allá de Avellaneda, como los hermanos de todos los anexos, ¿sí? Están allí pendientes también de nuestras transmisiones en vivo, así que realmente gloria al Señor. Vamos a ver cómo podemos tener un aniversario, obviamente a través de internet, claro, presencial no va a ser. Bien, yo quería decir algo más y me olvidé. Estoy tratando de porque estoy diciendo, yo tenía algo en la cabeza antes de venir para acá y se me escapó, se me chispoteó. Ya. Como decían las abuelas, anda otra vez al lugar. Sí, anda a buscarlo a ver si lo encontré. Las abuelas nos decían, a ver, me voy un ratito allá, que era donde me olvidé, y vuelvo. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer 2 pares de versículos, en realidad son 6 versículos, 2 en la primera ocasión y 4 en la segunda. Y empezamos con el versículo 14. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Leemos. ¿Podés leer vos primero el 14? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor, ya me acordé. Bueno. Tenemos que repetir el número para que nos manden los WhatsApp y pedidos de oración. Bueno. Repetimos. 11 33 27 16 52. 11 33 27 16 52. Porque no lo habíamos repetido tanto en esta reunión. Y el versículo 30, empiezo yo, dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Cuando nosotros leemos el capítulo 16 del libro de los Hechos y tenemos una mirada un poco así por arriba del capítulo, lo primero que pensamos es acerca de las pruebas, ¿verdad? Resalta el momento en que Pablo y Silas fueron azotados y lo colocaron en la cárcel, y de hecho muchas veces yo mismo he predicado varias veces ese texto, haciendo referencia a todos los padecimientos de Pablo, describiendo la característica de la cárcel donde estaba preso allí, y por allí diciéndole alguna que otra cosita que cantaban. Claro, que cantaban, pero primero hablando de los sufrimientos, que estaban en la cárcel de más adentro, porque era justamente un lugar donde era más difícil que se escaparan, que era una cárcel que no como las que nosotros tenemos habitualmente presentes, sino que era algo más pequeño, ¿sí? Que estaba metida en la piedra, que era un lugar frío y húmedo, estaba muy azotado. Bueno, entonces cuando uno mira, la primera mirada son las pruebas y resalta las pruebas. Sin embargo,
cuando nosotros miramos un poquitito acerca de qué es lo que Dios estuvo haciendo, qué es lo que Dios estuvo haciendo allí, entonces nos encontramos con otro tipo de acciones y sobre todo con muchas bendiciones, ¿no? Es lo que nos pasa habitualmente en estos días. Cuando uno tiene una mirada así por afuera y es medio negativo, entonces está mirando todas las cosas que están sucediendo. Bueno, los medios constantemente contándonos todo lo malo. Es una realidad, la enfermedad es una realidad y muy lamentable, la muerte de las personas y todo lo que va a suceder económicamente, que es lo que se pronostica, que va a haber una crisis económica global. Bueno, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en los ojos del Señor, porque el Señor está obrando. Nosotros queremos ver a Dios, o las personas de este mundo quieren ver a Dios obrando en lo urgente, y Dios tiene otras urgencias. Las personas. Las personas. El Señor está interesado en las personas. Lo que Dios está haciendo en estos días. Vos decías hace instantes, o creo que cuando escuchaba en la meditación de esta tarde, que decías, algunos se sienten encarcelados en su propia casa, ¿no? Dando el ejemplo de cómo estaba Juan en la isla de Patmos, y algunos se sienten que están encarcelados. Y en comparación con eso, estar en nuestra casa no tendría que ser mayores problemas, no tendría que traernos a nosotros mayores inconvenientes, y sin embargo sabemos que hay cosas que están saliendo de su cauce dentro de la casa. Pero el Señor sigue interesado en las personas. Y aquí en este relato del libro de los Hechos vamos a ver dos ejemplos que quizás un poquito se pierden por esto que mencionabas vos, porque la prueba fue tan difícil y tan dura, pero el Señor tenía propósitos, además de ese hecho puntual, de lo que pasó con esa jovencita que estaba endemoniada, y el hecho de que terminaron en la cárcel a causa de justamente hacer una liberación. Exacto. Ellos llegan a la ciudad de Filipo y empiezan a predicar la palabra. Se quedaron algunos días allí en una de las primeras reuniones que ellos tienen. Lidia se entrega al Señor, recibe a Jesús en su corazón. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de la conversión de Lidia. Pero claro, en la iglesia, en la ciudad de Filipo no había sinagoga. Ellos tenían acostumbrado en ir primero a la sinagoga. Como no había, buscaron algún lugar y encontraron un grupo de personas que se reunían a leer la palabra del Señor. Allí se convierte Lidia. Pero ellos siguieron recorriendo el lugar, conociendo, porque tenemos que recordar que antes de esta situación el Señor le había hablado a Pablo que tenía que pasar a Filipos y ayudarles a ellos. Así que ellos seguramente tenían mucha expectativa dentro de esa ciudad. Encontraron que en la ciudad había una muchacha que adivinaba, ¿no? Que era una especie de bruja, y que tenía personas que estaban detrás de ella y que la usaban, ¿no? Que utilizaban su adivinación para recaudar dinero económicamente, y entonces esto era como una especie de pequeño negocio, ¿no? Claro, ellos iban por allí, cada vez que pasaba, esta chica les hablaba, les decía, estos son siervos de Dios que predican la palabra del Señor, y llegó un momento que desagradó esto a Pablo, ¿sí? Y entonces en el nombre de Jesús echó fuera al demonio de la chica, y el demonio salió inmediatamente. Se terminó el negocio. Se acabó el negocio, ¿no? Imagínense, cuando vieron aquellos que, bueno, al principio quizás no le dieron mayor importancia, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que ella ya no podía adivinar más, que el demonio que usaba a la chica ya no estaba más porque Pablo lo había echado, imagínense, se enojaron con Pablo y Silas. Así que allí es donde ellos terminan en la cárcel por las acusaciones que hicieron contra Pablo. Claro, porque los tomaron y los llevaron al magistrado. Exacto. Allí lo llevaron al magistrado, y el magistrado, ellos expusieron lo que pasó y ahí lo azotaron y terminaron en la cárcel. En la cárcel. Pero vamos a ver dos cositas que pasan luego. Nosotros pusimos una mirada más profunda, es llevarnos a ver la obra de Dios a través de esas pruebas. O sea, todo eso se generó porque había el propósito también del Señor de salvación con otras personas. En este pasaje nos menciona puntualmente dos. Una de ellas
es Lidia. Y vemos en el versículo 14 que esta mujer, nosotros diríamos, tenía una pequeña empresa. Lidia era vendedora, una comerciante, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y ella estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia estaba allí quizás como un día más de esas reuniones donde ellos un poco compartían la palabra. Exacto. Pero recordemos que el Evangelio acababa de llegar en la persona de Pablo y de Silas. Exactamente. O sea que esas oraciones que hacía ese grupo todavía no conocían nada de Jesús. Nada de Jesús. Ellos oraban, quizás... Eran como prosélitos, gente quizás convertidos al judaísmo, o no sabemos qué grado de conversión tenían, pero tenían un interés al menos. Exacto, tenían... Y viste que hay personas que son así, que hoy diríamos algunos están en busca de la verdad, claro, que están abiertos a ver que si Dios existe, o aquel que cree que Dios hay un ser superior. Nosotros bien podríamos describir dentro de ese cuadro a Lidia, claro, una persona que se juntaba con otros que tenían un interés en las cosas espirituales, y de repente llegan Pablo y Silas y les comparten. Pero lo interesante es lo que dice la palabra, que fue Dios el que abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que estos dos varones venían a transmitir. Es como que el Espíritu Santo le despertó el interés por lo que estaba Pablo y Silas hablando. Exacto, porque si nosotros sobre todo vemos en el libro de los Hechos y en los viajes de Pablo, ¿no?, en el itinerario que él hace, también hubo otras personas que creyeron, pero hubo quienes todo lo contrario. Sí, cuando él compartía el mensaje se endurecían y producían gran alboroto. Después los acusaban a ellos, ¿no?, de ser los alborotadores. Pero en el caso de Lidia, puntualmente dice que es Dios el que abrió su corazón. Y en estos días el Señor también está haciendo lo mismo, ¿no? Dios abre el corazón. Y qué lindo esto que es, nos hace recordar, seguramente a ustedes también, les hace recordar cuando Jesús llegó a nuestra casa. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, ¿no? Cuando abrimos nuestro corazón. Todos esos términos que tenemos los que vamos a la iglesia, el Señor abrió mi corazón, o yo le entregué mi corazón y mi vida a Jesús. No, eso pasó en la vida de Lidia. Claro. Y ella rápidamente lo llevó, dice la palabra, lo llevó a su casa. Quiere decir que ella llevó la palabra, fue el instrumento de Dios para bendecir su casa. Leemos el 15 si querés. Sí, pero eso es justamente lo que tenemos que destacar, ¿no? Que cuando una persona tiene algo de Dios en su vida, inmediatamente, como en el caso de Lidia, lo quiere compartir con aquellos sus seres más queridos. Y lo primero que hizo fue llevar a Pablo y a Silas a su casa, ¿no? Invitó, ¿Qué sé yo? Le habré con la intención de invitarlos a comer, vengan a comer a casa, a comer alguna cosita, ¿sí? Algo que comían habitualmente, pero la intención de ellos, ¿cuál era? La intención de ella, era que ellos fueran a su casa y bendijeran su casa. La palabra también. Versículo 15, sí. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Evidentemente Lidia era una persona de un temperamento fuerte, ¿no? Sí, muy segura, ¿no? También los obligó a quedarnos. Y para obligarlo a Pablo había que ser muy perspicaz. Sí, muy perseverante, muy persuasivo. Sí, muy persuasivo. Pero qué lindo eso. Yo me acuerdo cuando, quizás a vos te ha pasado, este es el testimonio de muchos, que cuando uno de la familia ha llegado al Señor, inmediatamente invitó a un hermano a venir a la casa. Claro. ¿No? Y el resto de los que no éramos creyentes decíamos: ¿qué hace? Claro, sí. ¿Qué nos trajo para predicar? Y sí, justamente, nos traían a los hermanos, o compartían, o algo hacían. Yo recuerdo que cuando mi mamá conoció al Señor, había un programa de televisión, de un televangelista, se llamaban así, norteamericano, en aquellos días, donde mucha gente, después yo me di cuenta que lo veía, y ella ponía el televisor a todo lo que da, para que yo escuchara.
lo que estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, mucho no escuchaba del mensaje, sí me llamaba la atención cuando cantaban, cuando había música, ¿no? Porque siempre eso fue lo que a mí más me agradaba. Así que esas cosas, esas estrategias, ¿no? De buscar. Y Lidia era como pasa hoy en día también, invitar a Pablo, a Silas, que vengan. Pero lo que a mí también me impacta de esta señora, de Lidia, es que ella rápidamente reaccionó al Evangelio. Sí. No solamente recibió la bendición de tener a Dios en su vida, sino que dice que rápidamente ella se bautizó. Se bautizó ella y su familia. Ella y su familia, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que llega al Señor, al camino del Señor, y se dilata, claro, uno entiende que todas las personas necesitan su tiempo. Sí. No todos están así, reaccionando como Lidia. Pero cuando las cosas que tienen que ver con Dios se dilatan, cuando... Es peligroso eso. Y no me voy a bautizar en el próximo bautismo, y en el próximo bautismo, y en el próximo, y ¿por qué no venís? Y en la próxima, y ya se va a dar, y téngame paz. Nosotros sabemos interiormente que ahí hay una cuerda muy delgada, porque el Señor lo que quiere es que rápidamente nos agarremos. Lo que pasa es que pensamos que no va a suceder nada. Ahora, yo me pregunto, seguramente nos están viendo algunos de los hermanos de la iglesia que tenían planificado bautizarse. Teníamos en bautismo el 23 de marzo. 22, 23 de marzo. Sí, y teníamos planificado y se quedaron sin bautizarse porque los agarró la cuarentena, ¿no? Quizás alguno habrá dicho, ¿por qué no me bauticé el anterior? ¿No? Que fue un mes antes, un mes y pico antes. ¿Por qué no me bauticé yo ahí en ese momento, no? Y los que se bautizaron en esa ocasión, ¡ay, menos mal que me bauticé! Porque si no, me hubiera agarrado la cuarentena. Bueno, allí es donde nosotros vemos que hay momentos en que las decisiones a favor del Señor son muy importantes, porque nosotros a veces pensamos de que no va a pasar nada, de que no hay ninguna situación, y la verdad es que ¿quién se hubiese imaginado que iba a haber esta cuarentena y esta pandemia mundial? ¿Sí? Sin embargo, estamos dentro de la pandemia mundial y estamos adaptando a ella todavía. Así que tenemos, cuando el Señor abre nuestro corazón, cuando el Señor toca nuestro corazón, cuando el Señor nos bendice, nosotros inmediatamente tenemos que reaccionar. Ese es el ejemplo de Lidia. Exacto, responder. Ella fue la que llevó la palabra a su casa, no solamente que invitó a Pablo y a Silas. Ella, con su testimonio, con lo que ella tenía, con eso poquito quizás, como les decimos siempre a los hermanos cuando recién llegan al Señor, ese poquito es suficiente para bendecir, para fortalecerte, para recibir al Señor. Pero hay otro ejemplo. Sí, pero me recordaba, el ejemplo de Lidia me hace acordar de la tsunamita que le hizo la habitación, que le pidió al marido hacer una pieza para que el profeta, cuando pasara por allí, se hospedara en la casa de ella, ¿no? Es decir, agrandemos la casa porque yo quiero que venga el profeta para ser de bendición a nuestra casa. Y realmente fue una bendición, porque el hijo, o ellos tenían un solo hijo, bueno, en realidad no tenían ningún hijo. Y por causa del profeta, ella tuvo un hijo. Y después cuando el hijo es un adolescente, el hijo enferma y muere. Y el profeta ora por el hijo y le da vida. Así que realmente lo que esta mujer hizo, una bendición tremenda. La historia de la tsunamita sigue como el Señor después le devuelve todas las propiedades. Pero la importancia de invitar a que la palabra de Dios entre a través, en este caso, de los profetas, de los siervos del Señor, como puede ser a través del video, de lo que estamos viendo ahora, para que Dios bendiga la casa, para que Dios bendiga la familia. Y vos querías hablar del próximo ejemplo. El próximo ejemplo es el del carcelero. Acá lo encontramos ya a Pablo y a Silas en medio de la gran prueba. Claro, sí. El problema ya estaba instalado. Ellos estaban presos, o sea que imaginemos la situación. No era una situación cómoda, no era una situación agradable, sin embargo ellos estaban allí, a la espera de qué pasaría. Y cumpliendo sus funciones había un carcelero. ¿Qué nos indica la palabra? Era el encargado, era un oficial
encargado de la cárcel y de todos los presos que estaban allí. Todo. Tenía que dar, si se escapaban, tenía que dar su vida. Por eso es tan dramático el texto, ¿no? Porque lo que él describe aquí, versículos, dijimos, 30. Sí, 30. Un poquito antes, donde en el 28 o el 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel. Porque hubo un terremoto, ¿no? Hubo un terremoto, un milagro del Señor allí para liberar a Pablo y a Silas. Abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada este hombre y se iba a matar, claro, pensando que los presos habían huido. Porque si no lo iban a matar de la manera más dolorosa. Era, claro, él tenía como un juicio marcial, sí, ¿no? Una corte sí. marcial tenía que enfrentar. No podía escaparse nadie. Allí es donde Pablo es el que le pega el grito. Y entonces este hombre dice en el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Realmente nos sorprende toda esta pregunta de este hombre. En primer lugar porque comparado con Lidia era una persona que estaba en la búsqueda de Dios, ¿no? Ella iba a un lugar donde se compartía la palabra, donde se oraba, sí, donde todos los sábados se compartía allí, no tenían sinagoga, posiblemente en el futuro, pero hoy por hoy solamente se reunían en un lugar puntual. En el caso del carcelero, el carcelero no tenía ninguna intención de conocer a Dios, no era una persona que estaba en búsqueda del Señor, no era alguien que estaba inquieto en su corazón. Así que decirle a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya para un creyente o una persona que busca o tiene un acercamiento al Señor, es una pregunta muy complicada, es una pregunta muy segura, es una pregunta muy profunda, ¿sí? Así que esto nos habla que realmente toda la experiencia vivida fue una experiencia muy fuerte para este hombre que no tenía ninguna intención hasta ese momento de conocer al Señor. El testimonio de Pablo y de Silas seguramente lo impactó. Yo que soy una de las que le gusta mucho andar cantando, pensaba, quizás esos cantos de estos hombres en la noche, porque ustedes recordarán que en medio de esa situación, nada agradable, Pablo lastimado, Silas también, habiendo ilegalmente en un lugar estar, y ellos cantaban y alababan, y nosotros sabemos que las canciones que elevamos al Señor, por eso es importante, acá quiero tomarme un paréntesis como hacemos a veces, lo importante que es abrir nuestra boca para alabar al Señor. Porque quizás en ese momento ellos podrían haber estado quejándose, gritando, lo injusto que era, porque cuando seguimos después el relato, nosotros no nos vamos a meter tanto en el texto, nos damos cuenta que ellos estaban de manera ilegal y que eso hubiese sido un gran problema para todas las autoridades en Filipos. Pero, sin embargo, Pablo, en vez de estar quejándose, gritando, reclamando sus derechos, proclamando que él era un ciudadano romano, ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando a Dios. Sí. Estaban poniendo en su boca una canción que alabara al Señor. No estaban cantando cualquier cosa. No estaban como a veces nosotros vemos y escuchamos nuestros hermanos, que es como que añoraran lo que eran antes del Señor y de repente aparece, porque las redes ponen en exposición todo, lo bueno y lo malo, y cuando se anda en el medio también, ¿no? Cuando vemos ahí un posteo, un link del hermano, yo digo que está mirando atrás. ¿Qué está mirando atrás? Entonces sube un link de cuando a mí me gustaba Queen, por ejemplo, o cuando yo seguía a los chanchaleros, decía alguien, ¿no? Ya mayor, que le gustara el folclore. Ahora yo me pregunto, ¿estarían cantando alguna de esas cosas para hacer de testimonio Pablo y Silas? El carcelero fue impactado por el testimonio de ellos, por la entereza, por ser hombres que estaban alabando a Dios, y porque en las canciones el Espíritu de Dios se mueve. Y además hay que ver qué clase de canciones. Quizás él en sus canciones hablaban de
de la doctrina. No tenían en aquellos tiempos la posibilidad de tener mucho libro, porque había que transcribirlo y salía muy caro. Pocas personas tenían la palabra, entonces siempre se hacía de manera oral, y para hacerlo oral, la comunicación a través de las canciones era seguramente algo muy importante, de modo que o cantaban himnos, los himnos judíos que alababan al Señor y los conocemos bien, o alguna letra de canciones que la misma iglesia había compuesto en aquel tiempo y que cantaban con la doctrina. Tenemos allí en el libro de Timoteo un pequeño párrafo de una canción que habla que es realmente doctrinal. Así que seguramente que los cánticos que ellos habían hecho impactaron la vida de este carcelero. Es decir, que este hombre se interesó en Dios por el testimonio de estas dos personas. Y esto tenemos que resaltarlo. ¿Cuánta gente se va a interesar en Dios por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestro comportamiento, por causa de la manera que nosotros vivimos, ¿sí? Recordamos un caso también de una vecina nuestra, ¿sí? Que cuando tuvo una situación espiritual, ella se acordó que nosotros éramos cristianos y que teníamos una manera de vida, una forma de vivir, que a ella, mientras compartíamos con ella, porque vivíamos casa pegada contra casa, y como eran un duple, las paredes eran finitas y se escuchaba todo, cuando uno cocinaba de un lado se escuchaba del otro, así que todos los ruidos había y por haber, las palabras, cuando uno se enojaba y le decía a uno al otro: tenés que limpiar, cortar el pasto, tenés que sacar al perro, todas esas cosas las escuchábamos, era como una familia grande, ¿no? Pero esta mujer se interesó, cuando ella necesitó de Dios, se interesó. El testimonio. Qué importante el testimonio de nosotros los cristianos en todo momento, que en vez de estar allí utilizando nuestro tiempo, alguno dirá: bueno, pero qué mal está que cante los chalchaleros. Bueno, lo primero es que no te va a recordar cosas de tu vida pasada. Lo segundo, que no te va a dejar nada espiritual. Y lo tercero, que si vos cantás alabanza al Señor, quizás alguien te oye y te habla y te dice que quiere conocer al Dios al cual vos le estás cantando, como fue lo que pasó con Pablo y Sila, porque hubo un terremoto tremendo, las puertas de las cárceles se abrieron, entonces el carcelero dijo: se escaparon todos, me voy a matar porque si no me matan a mí, y de manera muy dolorosa, y en ese momento, como vos dijiste, Pablo del fondo le pegó el grito. Le dijo: no hagas tal locura, porque estamos todos acá, dijo Pablo. Sí, Pablo estaba en control en ese momento de la cárcel, ¿no? Porque los demás hubiesen aprovechado para irse, pero el control espiritual estaba sobre la vida de Pablo. El terremoto había sido tan grande, que estaban nadie todos quería salirse, ¿no? Esa pregunta tuvo una respuesta, y esta respuesta, ¿cuántas veces la hemos usado? Y es una promesa del Señor. Dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú y tu casa. Lo más valioso, muchas veces ponemos, ¿no? Este poder de las redes que recién hablamos. Yo soy muy observadora, bueno, no hay que observar mucho cuando se van subiendo cosas, y cuántas veces se ponen expresiones como: lo mejor que tengo es mi familia, lo mejor que Dios me ha dado es mi familia. O sea, se valoriza a la familia. Entonces Pablo le dijo justamente eso: no solamente vas a ser salvo tú, sino también tu casa. Toda tu familia. Toda tu familia. Quizás Pablo también se llevó de la experiencia de Lidia, ¿no? Porque él venía, antes de que lo metieran preso, venía de una casa. Venía de una casa que todos fueron tocados por el Señor y fueron bautizados. Un obrar tremendo. El testimonio más cercano en la mente de Pablo fue justamente la casa de Lidia. Así que él, con la unción profética, le habló diciendo: tu casa va a ser salva, tú y tu casa serán bendecidos. Esa bendición iba para la casa, seguía camino a la casa del carcelero, porque mirá lo que dice el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma noche, o la hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué tremendo, qué linda conversión de este hombre, de este carcelero, porque era un hombre que no tenía ninguna intención, casi que Dios lo chocó a él. Sí, se le cruzó, ¿no? Sí, fue algo que Dios lo buscó a él y no él buscar a Dios. Yo pienso, ¿no? En este tiempo de cuarentena, ¿cuánta gente? El otro día nos contaba uno de los pastores de la iglesia que él fue a un lugar tenía que hacer algo con su auto y el Señor le habló que tenía que hablarle a la persona esta y la persona estaba necesitada. Dice que alguna vez le habían hablado la palabra del Señor, pero no tenía actualmente ninguna intención de buscar de Dios, sino lo que tenía era tratar de salir de la situación que realmente para él en términos económicos era muy complicada. ¿Sí? Se chocó, ¿no? Se chocó con Dios, porque Dios envió allí a su siervo y muchas veces el Señor nos va a enviar a nosotros a determinadas personas para que esas personas se choquen con Dios a través nuestro. No que la persona va a tener una actitud previa de decir yo busco de Dios. A veces una enfermedad, hay personas que nosotros estamos sabiendo, por las cuales estamos orando, que no son parte de la iglesia, pero han contraído el virus, ¿sí? Personas de la sanidad han contraído el virus, familiares relacionados con hermanos de la iglesia y hermanos de los anexos, y estamos orando para que Dios intervenga sobre ellos, y a pesar de todo, a través de una enfermedad, esas personas van a conocer al Señor, porque estas personas están queriendo, están aceptando. Claro, ahora la situación los ha sobrepasado, tienen miedo, y entonces reciben la palabra del Señor. Qué importante, Moni, es que nosotros de alguna manera podamos estar allí donde hay personas que necesitan la palabra del Señor. Tenemos dos casos, las personas como Lidia, que tienen un interés, y las personas como el carcelero que no tienen ningún interés. Pero nosotros, en ambas situaciones, somos clave. Podemos ser como Pablo y como Silas. Exacto. Me recuerdo que, y también pienso, ¿cómo hacerlo en este momento? Porque no se trata de que ahora podemos ir a visitar a nadie, ni podemos hacer ninguna reunión. A esta altura nosotros estaríamos ya en nuestra segunda etapa de RHs. A propósito, no recomendamos reuniones, ¿sí? A veces vemos en las redes que salen a pasear y que van a las casas de personas a visitar por los cumpleaños. Nosotros no lo recomendamos, realmente tengan cuidado. No se puede hacer. Estamos en esta etapa que todavía no se puede hacer. Pero eso no nos impide que nosotros podamos estar en contacto con esas personas. Yo pensaba con respecto a esta gente como Lidia, que nosotros sabemos que quizás ya le hemos predicado. Creo que nos pasa a todos esto. Tenemos a alguien a que ya le hemos predicado, que le hemos hablado, en alguna oportunidad hasta quizás han hecho la oración de fe porque nosotros los hemos guiado, pero quedó ahí, ¿no? Y nunca asistió a la iglesia, o si lo invitamos a una reunión de hogar no vino, o algo pasó y ya se fue para otro lado, ¿no? Es como que hubo como un pequeño retroceso, podríamos decir. Bueno, pero ¿por qué no tomar estos días para dar un llamadito, un mensaje de WhatsApp o a través del Messenger, de la manera que podamos comunicarnos y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Qué te está pasando a vos? Y aprovechar para nuevamente hablarles del Señor, invitarles para que puedan ver a través de Facebook, pasarle el Facebook de la iglesia. Por eso decimos, abrí tu grupo de Facebook cuando tenemos la reunión, para que otros puedan ver, para que tus contactos lo puedan ver, y si quieren pueden pasar un momentito por allí. O sea, nosotros no sabemos si el Señor ya no está trabajando en esos corazones a través de esta situación, como pasó con Lidia. El Señor tocando y abriendo el corazón de esas personas, porque este es el momento. Exacto. Nosotros no sabemos cuándo, pero este puede ser el momento, y podemos ser nosotros los causantes de esa bendición del Señor, como lo fueron
como lo fue el apóstol y también Silas, de poder hablar, lleguen, claro, aprovechar oportunidades. Por ahí está mirando el Facebook como cualquier cosa y de repente como a Lidia el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Por ahí justamente eso hace que, uy, mirá esto, y de repente le llama la atención y se queda ahí enganchado y el Señor toca su vida. Hubo un cantante muy famoso dentro del pueblo cristiano que estaba muy deprimido y ya empezó a asociar la idea de suicidarse, y un día, como él era un cantante secular y que era muy famoso también, estuvo en un hotel, abrió el cajón del hotel y encontró un Nuevo Testamento y ahí entregó su corazón al Señor, solo con el Nuevo Testamento. El Señor le abrió el corazón a él para que estuviera atento a las palabras del libro, y así muchas personas van a abrir el corazón para que estuvieran atentos a lo que ven a través del Facebook. Aprovechar, tener esa gracia de Dios y estar dispuestos, hermanos, porque sabemos que la rutina también puede que nos absorba. Ya ahora estamos un poco más acostumbrados a estar en casa, entonces ya tenemos una cierta rutina. Pero no olvidar que hay personas que están necesitadas. Por ejemplo, esta tarde yo recibí un mensaje de WhatsApp de un número que era desconocido, claro, ¿no? Y bueno, cuando me pongo a leer, era de una empleada de un comercio del shopping, que están cerrados, por supuesto, los comercios, y que en alguna oportunidad yo recuerdo, sí, haber dejado mi número, porque bueno, es un poco una cordialidad, ¿no? Cuando a uno le piden el número para que si tenemos una promoción te llamemos, y bueno, yo cuando es así no tengo problema de dárselo. Y me sorprendió que me llegara, bueno, todo un ofrecimiento explicándome que no pueden trabajar, pero que si yo quisiera me mandan un catálogo, bueno, todo bien. Y yo dije, bueno, sí, ok, gracias. Pero después pensé, bueno, si a ella, como empleada, porque no hablemos del dueño, ¿no? Una empleada, la ponen a hacer esto, que lo tiene que hacer por obligación, ¿no? Y por su fuente de trabajo, y vaya a saber si es una persona que no le resultó incómodo tener que hablar con alguien prácticamente desconocido. Yo dije, entonces yo le voy a devolver también la llamada, el mensajito, y le puse, bueno, si vos tenés alguna necesidad, podés vernos a través del vivo, claro, del Facebook, y si tenés necesidades, acá tenés un teléfono donde te podés comunicar. Claro, porque también recordamos que en ese mismo local había una chica que era hija del pastor. Así que quizás esa chica le había hablado a las compañeras. Exacto. Esta oportunidad. Y esto quizás tiene más que ver con el carcelero, ¿no? De esas personas que no están en la búsqueda. Algo ocurre y como un clic les hace. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando en un consultorio, que tenía que ir a ver al médico, este médico, bueno, ya hacía un tiempo que estaba en tratamiento con ellos por alguna situación de salud, y nunca le había podido hablar del Señor. De hecho, nunca le prediqué, no pude predicarle, pero hubo algo que a mí el Espíritu Santo me mostró a través de una frase. Cuando yo entré, veo que el médico a veces ni lo mira a uno, tienen que atender a tanta gente que apenas si sabe cuál es el nombre, mira la historia clínica y bueno, hasta la próxima. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo entré, él me preguntó, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, le dije yo, y mi siguiente pregunta fue, ¿y usted, doctor, cómo está? Y él levantó su cara como asombrado. A mí nadie me pregunta nunca cómo estoy. Claro. ¿No? Y no es que no me contó su vida ni nada. Y él me dijo, muy bien, gracias por preguntarme. Claro, se quedó impactado. Claro. Con algo tan sencillo. Con algo tan sencillo. Ese es un caso. Pero en cuántas oportunidades, tanto vos como claro, yo, hemos estado en un consultorio donde el Señor tiene a alguien que está buscando de Dios. Exactamente. Y hasta hemos podido orar. A veces uno se intimida porque dice, este es un profesional, ¿qué le voy a hablar yo? ¿Qué le voy a decir? ¿No? Podría ser como el caso del carcelero, es un funcionario, es riguroso, Sin embargo, Dios tiene preparados los momentos. Exacto. Y no solamente para ellos, pensemos que el Señor piensa en la casa. Sí.
Claro, porque justamente lo que tenemos que ver no es la mirada negativa de la Exacto. prueba, sino la mirada positiva del obrar del Señor. Y la casa de ambos, la casa de Lidia como la casa del carcelero, fueron casas realmente bendecidas. Entonces nosotros no tenemos que ver esta pandemia como algo negativo, como algo, como un castigo de nuestro presidente. Hay todo un movimiento de rebelión, sí, social, y aún dentro de la iglesia, en las redes, están hablando, allí hay que abrir las iglesias, hay que abrir las iglesias, hay que abrir las iglesias. Bueno, nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Vida Abundante, por supuesto que le gustaría tener el templo abierto, pero lo que nosotros entendemos en este momento es que Dios nos puso aquí. No le hacemos responsable a Fernández, ni miramos allí en tramoya política, sino lo que estamos creyendo es que Dios ha permitido esta situación. Tomamos como el ejemplo de Pablo y Silas, que ellos permitieron estar presos cuando en realidad no habían hecho nada malo para estar allí. Estamos acá recluidos y nosotros no hicimos nada, pero el Señor tiene un propósito. Y el Señor tiene un propósito con ustedes y con su familia. Hay que verlo, tienen que ver el propósito de Dios en su casa, en su casa. Porque allí, en su casa, Dios quiere traer salvación. Quizás los creyentes, bueno, yo acá somos todos creyentes, ¿sí? Bueno, pero tal vez a través de nuestra casa, llevar salvación a otros. Este video como es de Facebook, lo podemos abrir a otro y a través de tu casa, a través de tu Facebook, con la palabra del Señor a otros hogares. Quizás alguno de tus amigos te haga alguna pregunta a causa de lo que vio, porque el Señor le abrió su corazón. ¿Para qué? Para estar atento a las palabras del video. Estamos en casa para salvación de nuestra casa. De nuestra casa. Estamos en casa para eso. Estamos para que el Señor también trabaje en nuestras vidas y nos dé crecimiento, como hablábamos la vez pasada. Necesitamos crecer. No podemos quedarnos de la misma manera. Yo como mamá o los que somos padres, sabemos que cuando un bebé que es chiquito se retrasa su crecimiento, el nene no habla en el tiempo que tiene que hablar o no camina cuando ya pasó el tiempo que tiene que caminar, nos alarmamos porque vemos que su crecimiento está siendo afectado por algo. ¿Qué hacemos? Recurrimos a los médicos a ver qué es lo que pasa con nuestro chiquito o con nuestra chiquita. Si nosotros no crecemos, algo está pasando, sí. algo nos está frenando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es que esta es la oportunidad, porque se va a terminar. Claro, en algún momento. Esto, mis hermanos, se termina. Decimos, ¡ay, cuándo! En julio, no. En agosto, no. En septiembre. Cuando sea, se va a terminar y vamos a tener que salir a enfrentar lo que venga, a enfrentar nuestra vida, a enfrentar nuestro trabajo. Pero ¿cómo vamos a salir? Claro, ese es el asunto. Sí. Si salimos igual, perdimos el tiempo. Fueron 70 y pico de días que no hemos valorado si salimos igual. Claro. Que quizás podamos decir, bueno, sí, me ocupé de pintar mi casa, de tener todas las cosas en orden, de cortar el pasto, de que ya no saber cuántas veces cortar el pasto, cuántas veces limpiar mi casa. De hacer cosas que no había hecho. Pero eso no es una todo. mirada espiritual. Claro, eso es todo realmente. Nosotros que creemos en el Señor, podemos pensar que eso era todo lo que Dios tenía para nosotros. Si nosotros pensamos así, es porque tenemos una imagen de un Dios que es muy pequeño. Exacto. ¿No? Que si solamente el Señor quería que yo siga orando de la misma manera que lo hacía antes, es porque no he entendido muy bien. Todavía necesito que el Espíritu Santo toque mi vida, Trabaje en ¿no mi es cierto? vida, sí. Porque el Señor nos quiere para crecer, para Sí. salvación y para crecimiento. Sí, hemos dicho desde el comienzo de la pandemia que el crecimiento que íbamos a lograr en este tiempo no lo íbamos a lograr de ninguna manera, porque tenemos la posibilidad de estar enfocados directamente en el Señor y tenemos que aprovechar al máximo eso para que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Vos hablabas acerca de las plantas. Bueno, también las plantas tienen algunos elementos para que crezca más grande, para que crezca más rápido. De hecho, los rusos crearon una especie de trigo que tiene dos crecimientos. Con la misma semilla crece 2 veces, es decir, que hay 2 cosechas con la misma semilla. Se puede hacer, el Señor puede hacerlo con nuestras vidas, pero nosotros tenemos que entender que estamos acá en casa, no dejarnos influenciar por estos pensamientos que vienen de afuera o que
lo vemos a través de las redes, tenemos que salir, nos tienen que abrir las puertas, porque estamos recibiendo de todos lados, yo también lo estoy recibiendo, pero la verdad es que yo entiendo que acá nos metió el Señor. Acá esto es de Dios, no es de ningún hombre y no tenemos el apuro de salir. Para algunos de ustedes dirán, bueno, sí, yo estoy apurado. Orá a Dios, que Dios te va a dar lo que vos necesites y nada te va a faltar, porque si es Dios, Dios te va a proveer. Y también el Señor nos permitió estar acá para impedir lo inevitable. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una familia cristiana y de repente uno de los miembros de la familia en determinado momento se aparta? Cuando la persona se aparta, empieza a hablar y a decir, no, yo, porque... Y ahora ahí nos damos cuenta que hace muchos tiempo atrás esta persona comenzó a apartarse, comenzó a alejarse del Señor. Seguía estando en la familia, seguía estando en la iglesia, seguía orando, pero dentro de su corazón se estaba apartando. Y en determinado momento esa persona ya no quiso caminar más con el Señor, se apartó definitivamente, y nosotros nos miramos diciendo, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿No? Lo que pasa es que no hubo un tiempo para frenar. Venimos tan con el ritmo de la vida que no tenemos tiempo para frenar y mirar cosas que no se ven de manera así sencilla, sino que hay que profundizar en el corazón. Este tiempo es un tiempo donde Dios está trabajando y cortando aquello que iba a ser inevitable. No sabemos cuántos adolescentes que hoy están en las casas, en las iglesias, y que tenían destino de ser un mundano dentro de algunos años, cuando tuvieran 20 años, cuando tuvieran 23 años, ellos podían decidir, tus hijos tal vez. El enemigo ya tenía preparado que ellos terminaran apartados y realmente eso iba a doler en tu corazón. Iba a doler muchísimo a tu corazón, pero Dios lo ha impedido en esta pandemia, al tenernos todos recluidos aquí en nuestra casa, buscando la presencia del Señor, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tu familia, y entonces impidiendo que aquello que ya estaba decretado desde el mismo infierno se produjera. Así que vemos allí una bendición grande de Dios a la casa, una bendición grande de Dios. No solamente lo que Dios está haciendo, puntualizamos el tema del crecimiento espiritual, sino aquellas cosas, impedir cosas que el enemigo tenía preparado en el futuro. El Señor ha desbaratado. No olvidemos que Dios es el que mira nuestro futuro. Exactamente, conoce todas las cosas. Nuestra casa. Entonces, este es el momento, mis hermanos. No hay mejor lugar. La primera vez que predicamos, el primer jueves que predicamos a través de online y en vivo, dijimos eso, el lugar más seguro es dentro de nuestra casa. Lo decíamos en base a lo que estaba pasando fuera, y lo sigue siendo, porque fuera de nuestra casa está esta situación, está este virus que está en circulación. Les contamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos miran desde las provincias que tanto la provincia de Buenos Aires como la capital federal son los lugares donde mayor contagio hay, donde mayor circulación del virus hay, o sea que nos recomiendan todavía, estamos a la espera a ver qué dirá el presidente en estos días, pero no somos muy optimistas en cuanto que ya vamos a poder salir, ya sabemos que no va a ser así. Estamos dentro, seguimos de la misma manera, estamos dentro y no tiene que ser un conflicto, tenemos que darnos cuenta primero, la bendición está en nuestra casa, ¿por qué? Porque está el Señor en nuestra casa. Y si tenemos que corregir cosas, si como familia tenemos que corregir cosas, esta es la oportunidad de hacerlo. Y el Señor nos va a ayudar. Y sabemos que Dios lo está haciendo, sabemos que no es fácil, uno como pastor comparte, le transmiten cosas sencillas, transmiten problemas grandes que han surgido dentro de la casa, cosas que no se esperaban, noticias que no se esperaban, y sin embargo uno no puede, quizás en otro momento alguno de los miembros de un matrimonio, por ejemplo, estoy hablando en potencial, pero ha pasado, decir, bueno, me voy de casa y me voy, como muchos tienen esa costumbre. ¿A dónde te vas a ir si no te puedes ir a ningún lado? Claro. Te tenés que quedar. ¿Y qué? ¿Por qué te tenés que quedar? Porque tenés que solucionar, porque las cosas hay que enfrentarlas. Y lo bueno es que tenemos al Señor. Amén. Y podemos enfrentarlo,
podemos corregirlo. Mira, estos días, hablando con el grupo de líderes de niños de la iglesia, una de ellas comentaba algo que, claro, uno como adulto y como papá de gente ya grande, no hay niños aquí en la casa, ella comentaba lo siguiente: tiene una de las nenas, de sus nenas, que es chiquita, pero la nena es de muy buen ánimo, nosotros sabemos de ella, muy alegre, muy dispuesta para hacer las cosas, para leer la palabra, pero nos decía la mamá, yo la notaba que estaba un poco tristona, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo eso se revirtió? Porque tuvo un contacto con unas compañeritas de la escuela, ¿no? Y se puso tan contenta de ver a su compañera de la escuela que ya enseguida ya volvió a ser la misma de siempre, ¿no? Como algo tan pequeñito, y la mamá dijo, bueno, voy a tener que hacer eso. Dentro de casa el Señor nos va a dar la forma de poder corregir esas cosas. Sí. Sí, tenemos la gran bendición. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor entró en mi casa, cómo estaba mi casa. Y no éramos un familión, éramos una mamá con muchos problemas, con problemas de salud, con situación económica muy difícil, y una hija que era yo. Y en mi casa reinaba la tristeza de muchos años. Y llegó el Señor y las cosas cambiaron. Y cambiaron para toda nuestra familia. Entonces, lo que vemos que podemos llevarlo adelante con el Señor. Tenemos que tener una mirada optimista de que esto es algo del Señor para nosotros y para nuestra casa, para bendecirnos. Pongamos la mirada en este capítulo del libro de los Hechos, donde fueron las casas y la familia las que fueron bendecidas. Así las casas y las familias van a ser las bendecidas en esta pandemia. Amén. Vamos a orar, amén. Sí, Nos tomamos de la mano. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos cada lugar donde están viendo el video, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia los envuelva en este momento y que cada uno de los que han visto el video el día de hoy, Señor, sean optimistas en cuanto a este tiempo. Tal vez, Señor, es un tiempo difícil en lo económico, en lo social, pero espiritualmente es un gran tiempo, Señor. Y lo espiritual, Señor, modifica lo natural. Señor, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Así que oramos por cada familia, oramos por cada hogar, oramos por cada persona, Señor. Oramos porque, y te damos gracias por todo lo que tú has impedido, cosas inevitables, cosas dolorosas, cosas difíciles, Señor, que tú has impedido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios mío, sabemos que en este momento tu mano está extendida, tocando a las personas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como lo hacemos cada reunión, si hay personas que nos están mirando por primera vez y quieren recibir a Jesús en el corazón, es muy fácil. Tiene que hacer una oración. La oración se la vamos a decir nosotros. Usted repita en voz alta, porque el Señor quiere que lo hagamos en voz alta. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón para que entres en él. Perdóname todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermano querido, Dios quiere bendecir tu casa, así que prepárate para una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mañana recordad que tenés temprano el devocional para que puedas tener un tiempo de oración, y por la tarde la meditación de nuestro pastor. Y el domingo a las 18 horas vamos a estar nuevamente teniendo nuestra reunión. Sí, repito el teléfono, si tenés algún comentario o una petición, 11 33 27 16 52. 11 33 27 16 52 para mandar mensaje, ya sea testimonio, pedidos de oración o qué les pareció la reunión. Muy bien, el Señor les bendiga. Nos encontramos aquí el domingo. Bendiciones.